Lex Tenebrix. Un 2 de noviembre de mi ya lejana infancia, transcurrida en Matamoros, Coahuila, fui con mis padres a visitar la tumba de mis abuelos. Miraba los sepulcros y hubo uno que me llamó la atención. Un mausoleo erguido sobre el paisaje colindante. Observé su austera pero elegante arquitectura. Vi como mucha gente, con respeto y devoción, depositaban en su interior ofrendas alimenticias, colocaba retablos, lo adornaba con flores, encendía ceras y colgaba milagros. Era un monumento de granito blanco, frío, como ejecutando una actividad solemne, con todo su conjunto de columnas adosadas, de ventanas ojivales, y con su cancela metálica, de guirnaldas adheridas de plateado laurel. Dos jarrones destacaban en los extremos de la fachada, que daba hacia el oriente. Sin atreverme a entrar, tras los polvosos vidrios de las ventanas, vislumbré en su interior un altar, imaginando que en cualquier momento sería visible en ese recinto de la familia Ceballos el médico de nuestra leyenda. Se cuenta que por el año de 1900 llegó a Matamoros don Juan, cabeza de una familia compuesta por 3 varones y una dama. Establecieron una farmacia en la calle de Niños Héroes. Anexo a ella estaba el consultorio del menor de los hijos, que había estudiado medicina, el Morel. Para todos, era conocido como el doctor Ceballos, hombre de presencia distinguida, siempre de traje y corbata, de color oscuro, tez blanca y cabello negro y ondulado, frente despejada, un fino bigote y arreglado siempre, nariz recta y con un porte de intelectual acentuado por sus gafas. Caritativo y agradable, el doctor Ceballos solía consultar gratuitamente a quienes no podían pagarle, facilitándole además el surtido de las recetas. En algunos casos, incluso alimentos, llegaba a proporcionar. Su filantropía había dado lustre a su prestigio y ganado el respeto de toda la comunidad, llevándolo a desempeñar el cargo de médico del municipio y a ocupar la presidencia municipal. Tras una época de prosperidad, sobrevino el infortunio. Transcurría el año de 1946, cuando llegó ante el doctor Ceballos un enfermo procedente del sur del país. Atendiéndolo con el profesionalismo de siempre, el paciente regresó a su lugar de origen. Pero, unos pocos días después, el médico sintió el piquete de un bicho. Miró hacia el lugar y su rostro se transformó en una máscara de terror al descubrir un piojo blanco, portador del nefasto tifo. El mal avanzó inexorablemente, teniendo el enfermo que recluirse en su casa. Luego fue hospitalizado en la clínica Torreón. Los esfuerzos de sus colegas fueron inútiles y el primer día de mayo, la noticia de su deceso corrió como reguero de pólvora por toda la región. Debido al tipo de enfermedad, las autoridades sanitarias dispusieron su inmediato traslado al Panteón de Matamoros, tomando las precauciones necesarias y tratando
de hacerlo con el mayor sigilo. Cuando el cuerpo llegaba al poblado de La Joya, un nutrido grupo de personas lo esperaba para formar el cortejo fúnebre. Conforme iba avanzando, se hacía mayor el número de gente. Al arribar a Matamoros, el conductor de la carroza no pudo continuar. Una multitud le cerró el paso, obligándolo a trasladar el cuerpo hasta la iglesia del refugio, donde el párroco presidió una ceremonia en medio de las lamentaciones de un pueblo profundamente adolorido. Por la vida ejemplarmente caritativa que llevara el doctor Ceballos, el pueblo comenzó a contar una leyenda en la que se narran sucesos extraordinarios. Son tantos que solo les contaré acerca de 3 de ellos. Ernestina, una muchacha de Matamoros, había ido a Torreón en busca de trabajo, pero su viaje fue infructuoso. De regreso, en el autobús, se encomendó al espíritu del doctor Ceballos, pidiéndole su auxilio. Por equivocación, se bajó del autobús una cuadra antes, precisamente frente a la farmacia Ceballos, atendida entonces por la hermana del difunto. Al ver a Ernestina, la señorita Ceballos la llamó y le ofreció el puesto de cajera. Poco después, la misma muchacha soñó que la quejaba un fuerte dolor y que el doctor Ceballos le recetaba cierta medicina. Al día siguiente, fue a visitarla a una de sus hermanas, encontrándola presa de fuertes dolores, como los que ella había soñado pocas horas antes. Fue a la farmacia y le contó lo sucedido a la señorita Ceballos. Buscaron afanosamente el medicamento, pero no lo encontraron. De pronto, Ernestina recordó un viejo mostrador que estaba en el patio. Fue a él y en un cajón encontró el medicamento prescrito durante el sueño. La hermana lo tomó y los dolores desaparecieron. Otro caso insólito sucedió a la hija de una señora llamada Antonia. La niña estaba gravemente enferma y por una necesidad urgente hubo que dejarla sola, con gran preocupación de la madre. Poco después, llegó presurosa la señora Antonia para ver cómo seguía su hija, quedándose estupefacta al verla, no solo con el conocimiento recobrado, sino mostrando una notable mejoría. La sorprendida madre le preguntó qué había pasado y su asombro fue mayor cuando la niña le contó que había ido a verla el doctor Ceballos, luego de mucho tiempo de haber muerto. Algo similar le sucedió a una joven del ejido de Santo Tomás, quien había pasado una noche en agonía tras una larga enfermedad. Al día siguiente, la joven recobró la lucidez y les dijo que había ido a verla el doctor Ceballos, recetándole el medicamento apropiado. Los familiares, escépticos, no le creyeron, pero cuál no sería su sorpresa cuando la joven sacó debajo de la almohada la receta escrita. Los familiares surtieron y aplicaron la medicina y ante el asombro y felicidad vieron cómo la joven se recuperaba después de haber sido desahuciada. Hay quienes creen que lo que hacemos en vida resuena en la eternidad.
¿Ustedes qué piensan? Recopilador Rubén Rodríguez García. Todas las leyendas.